El camino de tierra crujía bajo las ruedas del auto mientras Valeria observaba el viejo caserón que se alzaba al final de la colina. Nunca había vuelto desde que tenía 10 años. Su familia siempre había sido extraña, pero con el paso de los años, los recuerdos se habían oscurecido, mezclándose con susurros que ya no sabía si eran imaginarios o reales. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y un olor dulzón que le recordó a medicinas antiguas. Cada cuadro en la pared parecía mirarla, y las sombras en las esquinas se movían de manera inquietante. A pesar de que estaba sola, o eso creía, sentía que alguien la observaba. «Bienvenida, Valeria», susurró una voz detrás de ella. Se giró y no vio a nadie. Solo la oscuridad parecía respirar. Un frío intenso recorrió su espalda. Recordó entonces los cuentos de su abuela sobre la casa, que no era un hogar, sino un lugar donde los secretos podían tomar forma. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, comenzó a subir las escaleras. Cada paso crujía como un lamento. En el corredor del segundo piso, encontró una puerta que recordaba haber estado siempre cerrada. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un esfuerzo. Al abrirla, descubrió un cuarto completamente vacío, salvo por un espejo antiguo que reflejaba algo que no estaba allí. Su reflejo parecía distorsionado, más pálido, con los ojos ligeramente hundidos, y entonces lo vio. Detrás de su reflejo, otra figura, igual a ella, pero con una sonrisa que no alcanzaba sus labios. Valeria retrocedió, pero el aire detrás de ella parecía haberse vuelto sólido, atrapándola. La figura del espejo levantó la mano y señaló hacia el pasillo. Sin pensar, Valeria corrió, pero al girar la esquina se encontró con su hermano menor, Daniel, aunque había muerto hacía 5 años. «Valeria, ¿por qué viniste sola?», dijo con una voz que no era del todo suya. El miedo se apoderó de ella, mezclándose con la incredulidad. Sabía que estaba atrapada en algo que superaba la lógica, algo que su familia siempre había guardado. La casa nunca dejó que nadie se fuera completamente. El encuentro con Daniel dejó a Valeria paralizada. Sus ojos, aunque familiares, tenían un brillo que no era humano. Sin embargo, antes de poder hablar, escuchó un golpeteo metálico que venía del piso de abajo, el sótano. Nunca se había atrevido a entrar ahí de niña, y ahora el sonido parecía llamarla. Con cada escalón que bajaba, el aire se volvía más denso, casi sólido. Había un olor a tierra húmeda mezclado con algo más dulce, como sangre antigua y miel podrida. Al llegar, vio que las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, garabatos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. En el centro del sótano, sobre una mesa de madera carcomida, había fotografías antiguas de la familia, padres, abuelos y parientes desconocidos, todos con los mismos ojos oscuros, vacíos, que parecían seguirla. Valeria notó algo más. Una foto en particular estaba borrosa, pero podía distinguir que había una figura detrás de su madre, algo que no debería estar ahí. Cuando intentó tocarla, la foto ardió con un calor insoportable que quemó sus dedos. «No debiste volver», susurró la voz de alguien detrás de ella. Se giró y no vio a nadie, solo la oscuridad parecía respirar. Un frío intenso recorrió su espalda. Recordó entonces los cuentos de su abuela sobre la casa, que no era un hogar, sino un lugar donde los secretos podían tomar forma. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó, la oscuridad la envolvió por completo, y entonces comenzó a escuchar los pasos, cientos de pasos, resonando por toda la casa, acercándose lentamente. No podía distinguir de dónde venían. El corazón le latía con fuerza y cada sonido parecía multiplicarse en ecos que rebotaban contra las paredes. En un rincón, entre las sombras, algo se movía. Una sombra humana, demasiado alta y delgada que se arrastraba sin tocar el suelo. Susurraba palabras en un idioma que Valeria no entendía, que penetraban en su mente con un frío intenso. Cada palabra era como un cuchillo helado que se clavaba en su cerebro. Y entonces lo vio. Una puerta secreta que nunca había notado antes. Estaba cubierta de telarañas y un aura negra parecía emanar de ella. Algo dentro de ella le decía que la respuesta a todo lo que estaba pasando estaba detrás de esa puerta. Con una mezcla de terror y curiosidad, Valeria se acercó, sabiendo que abrirla cambiaría todo.
Si entro, ¿volveré a salir?, susurró para sí misma. La puerta se dio con un empujón, revelando una escalera que descendía aún más profundo en la tierra hacia la oscuridad absoluta. Desde abajo, un susurro la invitaba. «Ven, conoce tu destino». Valeria respiró hondo y bajó el primer escalón, sin imaginar lo que encontraría marcaría para siempre el límite entre la vida y la muerte. La escalera descendía como si no tuviera fin. Cada paso hacía que el aire se volviera más pesado, casi imposible de respirar. Valeria podía sentir un calor húmedo y sofocante que emanaba del fondo, mezclado con un olor acre, como hierro oxidado y tierra mojada. Su linterna apenas iluminaba los escalones, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Al final de la escalera, encontró una puerta doble de hierro antiguo, cubierta de runas que brillaban con un rojo apagado. No estaba segura de cómo sabía lo que iba a encontrar, pero algo en su interior le decía que allí estaba el secreto de su familia. Con manos temblorosas, empujó la puerta y entró. Lo que vio la dejó sin aliento. Un gran salón subterráneo, con un altar de piedra en el centro. Sobre él había un libro antiguo abierto, sus páginas amarillentas llenas de símbolos que parecían moverse. A los lados, cadenas oxidadas colgaban del techo, y figuras encapuchadas estaban de pie, inmóviles, como estatuas. Sus respiraciones eran profundas y sincronizadas, resonando en la bóveda subterránea. «Valeria», una voz profunda resonó desde la penumbra. «Has venido a tu destino». Su padre apareció entre las sombras, y a su lado, los espectros de todos los familiares que había conocido, y otros que jamás había visto. Todos tenían los mismos ojos vacíos, y sus cuerpos emitían un frío que atravesaba la piel. «Nuestra familia guarda un pacto antiguo», continuó él. «Un pacto con aquello que vive debajo de la tierra. Cada generación debe regresar, o la casa reclamará sus almas. Tú pensaste que escapando lo romperías, pero el vínculo es más fuerte que tu voluntad». Valeria quiso huir, pero sus pies no respondían. Cada sombra parecía crecer, acercándose más, como si la gravedad misma la empujara hacia el altar. El libro empezó a brillar con un rojo intenso, y palabras susurradas llenaron la sala. Una lengua que Valeria no entendía, pero que podía sentir quemando su mente. De repente, las cadenas del techo comenzaron a moverse por sí solas, arrastrándose hacia el suelo, enrollándose alrededor de los espectros y del altar, formando un patrón imposible. Del centro del libro surgió un humo negro que tomaba forma humana, una silueta que parecía absorber toda la luz. «Valeria, tú eres la última», dijo su padre con voz temblorosa por un miedo que no podía controlar. «Solo tú puedes sellar o desatar todo». El ser de humo giró hacia ella, y en sus ojos brilló un fuego que parecía contener siglos de hambre. Valeria comprendió que la elección de su familia, el pacto y todos los secretos oscuros estaban ahora sobre sus hombros. Si fallaba, no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez habían pertenecido a esa casa, quedarían atrapados para siempre. Respirando con dificultad, Valeria dio un paso hacia el altar. Cada símbolo en el libro parecía marcar su corazón. Cada sombra la empujaba, y cada susurro la llamaba. Su mente gritaba que se alejara, que corriera, que olvidara todo lo que había conocido. Pero algo en ella, una fuerza que nunca supo que existía, la impulsó a tocar el libro. En el instante en que sus dedos rozaron la página, un grito ensordecedor llenó el sótano. Todo se sacudió, las sombras se retorcieron, y los espectros comenzaron a gritar, no con miedo, sino con un dolor profundo, antiguo, imposible de describir. El humo negro giró violentamente sobre sí mismo, como un tornado, absorbiendo la luz y el sonido.
Valeria cerró los ojos y sintió cómo el mundo se desvanecía. Todo su ser estaba atrapado entre la vida y la muerte, entre el pasado de su familia y el futuro que aún no existía. Y entonces comprendió la verdad que su abuela le resusurró cuando era niña. La casa no se conforma con almas. Ella colecciona el miedo, y quien lo enfrente será parte de ella para siempre. Cuando Valeria abrió los ojos, la sala estaba envuelta en un silencio absoluto. El humo negro se había disipado, pero las sombras permanecían, inmóviles, observándola como si midieran su valor. Cada espectro de su familia estaba allí, sus ojos vacíos fijos en ella, esperando una señal. «Ahora entiendes», dijo su padre con voz grave, la misma que había perdido humanidad. «La casa no perdona, no olvida. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido, está aquí, atrapado». Valeria miró el libro abierto sobre el altar. Las palabras parecían moverse hacia ella, como si la invitaran a leer, a pronunciar algo que cambiaría el destino de todos. Sintió una mezcla de terror y poder. Si recitaba el conjuro, podría liberar a su familia, o desatar algo mucho peor. «¿Por qué yo?», preguntó con un hilo de voz, temblando. «Porque eres la última de la línea», respondió su padre. «Cada generación ha intentado escapar, pero solo tú tienes la fuerza de enfrentar lo que hay debajo de esta casa. O lo sellas, o nos condenas a todos». La silueta del humo negro apareció de nuevo, como una masa informe de oscuridad, más grande y poderosa que antes. Sus ojos eran brasas ardientes, y su voz resonó dentro de la mente de Valeria. «Escoge, niña, o serás mía». El tiempo se detuvo. Valeria sintió el frío de los siglos recorrer su cuerpo, y escuchó los gritos de los que habían caído antes de ella, atrapados en la casa, sus almas retorcidas entre las paredes y los cimientos. Sintió un dolor indescriptible en el pecho, como si su corazón fuera arrancado lentamente, y comprendió que el miedo era la llave. Con un esfuerzo que le quemaba los músculos y la mente, se inclinó sobre el libro y comenzó a recitar las palabras que sentía en su interior, aunque no las conocía del todo. Cada palabra era un golpe contra la oscuridad, y el humo negro comenzó a retorcerse, como un monstruo herido. «¡No!», gritó su padre, pero Valeria no lo escuchó. Todo su ser estaba concentrado en el ritual, en sellar aquello que había destruido a su familia durante generaciones. La sala comenzó a temblar violentamente. Las sombras gritaban, las cadenas golpeaban el suelo, y los espectros de su familia comenzaron a desvanecerse, liberados de la prisión de la casa. Pero el humo negro no cedía. Se elevó por encima del altar, girando sobre sí mismo, sus ojos ardiendo en cólera. Valeria comprendió que no bastaba con recitar las palabras, tenía que ofrecer algo a cambio, su propia vida. La última chispa de su ser sería la que mantendría sellada la oscuridad para siempre. Con lágrimas en los ojos, aceptó su destino y entregó su miedo, su alma y su existencia al ritual. Un grito final atronador y desgarrador recorrió toda la casa. El humo negro explotó en 1000 fragmentos y luego desapareció. Las paredes crujieron, pero finalmente todo quedó en silencio. El libro cayó al suelo, inerte, y la luz regresó lentamente al sótano. Valeria estaba allí, pero diferente. Su cuerpo permanecía, pero sus ojos brillaban con un vacío antiguo. Sabía todo lo que había pasado, sentía todo el dolor y la historia de su familia, y comprendió que ahora ella era parte de la casa. Un espíritu guardián, atrapado para siempre, sosteniendo el pacto que nadie más podía romper. El altar permaneció intacto, las cadenas colgaban, los símbolos todavía brillaban vagamente, y la casa estaba tranquila, pero vivía. Cada vez que alguien se acercara, la sentirían, un susurro en la oscuridad,
un reflejo que no estaba en el espejo, un frío que atravesaba la piel. Valeria y todo el terror de su familia permanecían allí, porque algunas casas nunca dejan ir a los que regresan. Y mientras la noche caía sobre la colina, el viejo caserón parecía respirar. El miedo no se había ido, solo esperaba a la próxima generación. Con el primer rayo de luz del amanecer, la casa parecía dormida, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Valeria sabía la verdad. La calma era solo superficial. Dentro de sus muros, el pasado y el presente se entrelazaban, y los recuerdos de su familia, atrapados durante generaciones, aún resonaban como ecos en la oscuridad. Mientras recorría los corredores del primer piso, Valeria comenzó a ver escenas del pasado proyectadas en las paredes. Su abuela en el sótano, rezando a fuerzas que nadie debía invocar. Su padre, niño, huyendo de la casa pero arrastrado por sombras invisibles. Sus tíos y primos desaparecidos, atrapados entre la vida y la muerte, sus ojos vacíos, mirando a la nada. Cada recuerdo era un aviso. La casa no solo tomaba miedo, también almacenaba la historia de quienes vivían allí. Y algo dentro de ella le susurraba que había secretos aún más oscuros, enterrados bajo capas de tiempo y mentiras familiares. Decidió bajar al sótano nuevamente. Ahora lo recorría con un conocimiento nuevo, sintiendo el pulso de la casa, como si fuera un corazón latiendo bajo la tierra. Llegó a la puerta secreta que había abierto antes, y esta vez pudo ver claramente lo que había detrás. Una serie de túneles, estrechos y húmedos, que se extendían más allá de los cimientos de la casa, hacia un lugar que nadie había explorado. Mientras avanzaba, escuchó murmullos y risas distorsionadas que provenían de las paredes mismas. Cada paso resonaba, pero a la vez parecía perderse en un abismo invisible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, similares a los que había visto en el sótano, pero más complejos y oscuros, como si alguien hubiera intentado sellar un poder aún mayor. Al final de los túneles, Valeria llegó a una cámara amplia, donde encontró objetos de generaciones enteras de su familia, juguetes rotos, cartas amarillentas, ropa desgastada y fotografías con rostros que parecían mirarla con súplica. En el centro, un espejo enorme cubierto por una tela negra. Cuando retiró la tela, el espejo no reflejaba su imagen, mostraba a todos los miembros de su familia, no como los recordaba, sino distorsionados, atrapados en formas que oscilaban entre lo humano y lo monstruoso. Sus voces surgieron del espejo. «Valeria, ayúdanos, libéranos». Fue entonces que comprendió la última verdad. La casa no solo tomaba miedo, también transformaba a los que intentaban escapar, convirtiéndolos en parte de su propio espíritu. Cada miembro de su familia había sido consumido de una u otra manera, y ahora podía verlos en el espejo, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Una sombra surgió detrás de ella, fría y pesada. No era la del sumo negro anterior, sino algo más antiguo, más inteligente. Una voz resonó directamente en su mente. Si quieres salvarlos, deberás enfrentarte a todo lo que tu familia ocultó. Cada pecado, cada pacto, cada miedo. Y al final, decidirás quién vive y quién queda para siempre. Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La casa estaba viva y su destino estaba sellado junto con la historia de su familia. Solo enfrentando los horrores que acechaban en los túneles y el espejo podría tener una oportunidad de liberarlos. Con la respiración contenida, dio el primer paso hacia el espejo. Sabía que detrás de él no había reflejo, sino un portal hacia la oscuridad misma, hacia la historia maldita que había perseguido a su familia durante generaciones. Y mientras cruzaba el umbral, el eco de los gritos y susurros la envolvió, anunciando que el verdadero terror apenas comenzaba. Valeria cruzó el espejo y sintió que su cuerpo se disolvía en la oscuridad. Todo a su alrededor estaba envuelto en una neblina negra que olía a tierra húmeda y hierro oxidado. No había luz, no había sonido,
excepto los susurros de su familia, mezclados con gritos lejanos y risas distorsionadas. Al abrir los ojos, se encontró en un vasto espacio subterráneo, mucho más grande que cualquier sótano de la casa. Columnas de piedra se elevaban hacia un techo invisible y paredes de roca negra grabadas con símbolos que vibraban con un leve resplandor rojo. Cada símbolo parecía latir, como si estuviera vivo, alimentándose del miedo de Valeria. Una voz profunda resonó en la oscuridad. «Bienvenida al corazón de la casa, Valeria. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde tu familia hizo el pacto». De repente, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire frente a ella. Generaciones de su familia haciendo rituales oscuros, invocando sombras y poderes que prometían protección y riqueza, pero que terminaban condenando sus almas a servir a la casa eternamente. Sus antepasados habían creído que podían controlar el poder, pero solo lo habían alimentado. Ahora eres la última, Valeria. Solo tú puedes decidir si el ciclo termina o continúa. Valeria sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Frente a ella apareció la figura del Sumo Negro, pero esta vez más definida, una amalgama de todos los miedos y pecados de su familia. Su forma se retorcía y cambiaba constantemente, tomando rostros conocidos y grotescos a la vez. «Si me derrotas, todo termina», dijo Valeria con voz temblorosa pero firme. «Si me detengo, la casa seguirá comiendo a todos los que entren». El Sumo Negro rió, un sonido que parecía romper los huesos. «¿Crees que puedes enfrentarte a siglos de terror y corrupción familiar?», dijo. «Todo lo que tu familia construyó, todo lo que temieron, todo lo que escondieron, está dentro de ti también». De repente, sintió que su miedo la atacaba desde dentro. Los recuerdos de su infancia, las voces de su abuela, la muerte de su hermano, los gritos de sus padres, todo convergió en un ataque psicológico brutal. Cada sombra que había visto en la casa se materializó, rodeándola, intentando quebrarla. Pero algo en ella se encendió, un fuego de voluntad que no sabía que existía. No estaba sola. Podía sentir a los espíritus liberados de su familia, aquellos que había liberado con el ritual anterior, guiándola, dándole fuerza. Cada recuerdo que parecía debilitarla, ahora la fortalecía. «No más», gritó, y sus palabras resonaron como un trueno en el corazón de la oscuridad. Con un movimiento de sus manos, los símbolos rojos de las paredes comenzaron a brillar intensamente, lanzando rayos de luz que atravesaban la negrura. El Sumo Negro gritó, retorciéndose, pero la fuerza de Valeria lo mantuvo a raya. Cada sombra que la rodeaba fue absorbida por la luz que emanaba de su interior. La oscuridad rugió, tembló y finalmente se quebró, disolviéndose en fragmentos que desaparecieron en el vacío. Cuando la luz se asentó, Valeria estaba de pie frente a un altar antiguo, el corazón del poder de la casa. Allí encontró el libro antiguo, ahora inerte y sin poder. Sabía que aunque había derrotado la oscuridad visible, el ciclo no podía romperse completamente. La casa siempre guardaría algo de terror, pero ella había liberado a su familia y había ganado un control parcial. Valeria respiró hondo. La oscuridad había retrocedido, pero no había desaparecido por completo. Aún podía sentir la casa observándola, vigilando cada movimiento. Pero ahora ella tenía la fuerza, la voluntad y el conocimiento para enfrentarla. «Esto no ha terminado», susurró para sí misma, «pero al menos ellos descansan». Después de lo que parecía una eternidad, Valeria regresó al nivel principal de la casa. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas polvorientas, pero no traía consuelo. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Cada sombra parecía latente, esperando. Mientras caminaba por los pasillos, notó un cambio en la atmósfera. El aire estaba más denso, pesado, como si la casa respirara y midiera sus movimientos. Fue entonces que vio algo que nunca había notado antes: una trampilla escondida bajo la alfombra del salón principal. No había señales de polvo, como si alguien hubiera estado allí recientemente.
Al abrirla, encontró unas escaleras que descendían más profundamente que los túneles anteriores, hasta llegar a un nivel que parecía anterior a la propia construcción de la casa. Allí las paredes estaban talladas en piedra viva, con símbolos aún más antiguos y grotescos que los del sótano y los túneles. Algunos parecían humanos, otros monstruosos, y todos parecían mirarla fijamente. «Así que finalmente llegaste», dijo una voz que no venía de ningún lugar en particular, sino de todas partes a la vez. «Valeria, hija de tu línea, la última chispa de nuestro pacto». De las sombras emergieron figuras que no eran de su familia, rostros de antiguos habitantes, brujos y guardianes del poder de la casa. Su apariencia era aterradora, combinando rasgos humanos con deformidades imposibles, y sus ojos brillaban con un fuego antiguo. «Estos son los verdaderos guardianes», susurró la voz. «Ellos mantienen el equilibrio. Cada generación ofreció su miedo, su sangre, su voluntad, pero tú tienes la elección final, continuar el ciclo o romperlo». Valeria sintió un peso insoportable. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias eternas. La fuerza que había usado para derrotar al humo negro la había debilitado físicamente, pero su mente estaba más clara que nunca. Podía sentir el miedo antiguo, el terror de generaciones atrapadas, y también la esperanza de liberarlos. «Si rompo el ciclo, la casa nunca volverá a reclamar almas, pero algo debe quedarse», dijo Valeria en voz alta. «Yo lo ofreceré». Las figuras antiguas permanecieron en silencio, evaluando sus palabras. Entonces la voz volvió a hablar. «Entonces lo has entendido. Solo quien comprende el verdadero precio puede romper el ciclo». Un instante de calma absoluto llenó la cámara. «Ve ahora y acepta tu destino». Valeria cerró los ojos y colocó sus manos sobre los símbolos tallados en la piedra. Sintió como su fuerza vital comenzaba a fluir hacia ellos, conectándose con la energía de la casa. Un calor intenso, mezclado con un dolor indescriptible, recorrió su cuerpo. Sintió que su existencia se disolvía lentamente, pero con cada latido, el poder de la casa se calmaba, susurrando que la liberación era posible. Cuando abrió los ojos, estaba de pie nuevamente en la planta principal. La casa estaba silenciosa, pero había algo distinto. Ya no sentía la presión de la oscuridad inmediata. Podía escuchar un leve murmullo, como si la casa respirara con un ritmo tranquilo, casi humano. Valeria sabía que había hecho el sacrificio necesario. Su libertad, su energía, se había fusionado con la casa, convirtiéndola en su guardiana eterna. Su familia estaba finalmente libre. Su espíritu permanecía dentro, pero ahora como protectora, no como prisionera. Mientras caminaba hacia la puerta principal, una sombra se movió detrás de ella. No había miedo, solo vigilancia. La casa había aceptado su nuevo equilibrio. Valeria, aunque atrapada, ahora entendía el verdadero significado del terror. El miedo podía destruir, pero también podía proteger, si uno comprendía su poder y su precio. Y mientras el sol se elevaba sobre la colina, iluminando la vieja mansión, Valeria sonrió débilmente. La casa estaba viva, sí, pero ya no era un monstruo. Era un guardián, y ella, su guardiana. El verdadero terror había terminado, al menos por ahora. Pasaron semanas, aunque en la casa el tiempo parecía no existir de manera normal. La mansión respiraba con un ritmo pausado, casi humano, y Valeria podía sentirlo en cada pared, en cada escalera, en cada sombra que aún quedaba. No estaba sola. Su conciencia se había fusionado con la casa, convirtiéndola en su guardiana eterna. El exterior permanecía igual, la colina, el camino de tierra, el cielo gris, pero los vecinos que se acercaban comentaban cosas extrañas. Luces que parpadeaban, susurros en la noche, sombras que se movían detrás de las ventanas.
Nadie sabía que dentro, Valeria velaba por el equilibrio de la casa, impidiendo que el poder que había consumido a su familia continuara devorando almas. Una noche escuchó un nuevo sonido, pasos en la entrada principal. Un joven, curioso, había decidido explorar la vieja mansión. Su presencia activó ecos de miedo que la casa había almacenado durante siglos. Valeria sintió que los símbolos antiguos vibraban, intentando atrapar al intruso. «No esta vez», susurró. «Yo estoy aquí». El joven entró y en su mirada había la inocencia de quien no entendía el peligro. Valeria creó un eco, un reflejo de sí misma, para guiarlo suavemente fuera de la casa. Él nunca vio su figura, pero sintió un frío que lo obligó a huir hacia la colina, sin mirar atrás. A pesar de la tranquilidad, Valeria sabía que el ciclo del miedo nunca desaparece completamente. La casa continuaría coleccionando historias, ecos y susurros, y cada generación que se acercara sentiría su influencia. Su sacrificio había contenido la oscuridad, pero no la había destruido. Mientras caminaba por los pasillos, podía ver fragmentos de los recuerdos liberados de su familia, rostros sonrientes que le agradecían en silencio, ecos de amor mezclados con horror. Comprendió que el verdadero poder de la casa no era destruir, sino preservar, y que su labor era mantener el equilibrio entre lo que debía permanecer y lo que debía liberarse. Y aunque su propia libertad había quedado atrapada entre los muros, Valeria sentía un extraño consuelo. Su familia estaba finalmente salva, y la casa ya no la devoraba. Su miedo se había transformado en fuerza, su horror en vigilancia. En la noche, cuando los vientos atravesaban los corredores y los ecos de pasos antiguos resonaban, Valeria susurraba suavemente: «Nunca dejaré que esto vuelva a ocurrir». Y la casa, como si comprendiera, respondió con un suspiro de alivio, dejando que el silencio durara solo un instante antes de envolver nuevamente los recuerdos, las sombras y los ecos de todos aquellos que alguna vez caminaron por sus pasillos. Porque algunas casas no mueren, algunas casas viven, y algunas, como esta, guardan sus secretos, esperando que alguien digno los enfrente. Valeria sonrió levemente en la penumbra. Su sacrificio no había sido en vano. La casa estaba viva, pero por primera vez estaba en paz. Con el paso de los meses, la mansión adquirió una calma inquietante. Sin embargo, el mundo exterior no dejaba de invitar a intrusos. Valeria podía sentir cómo la energía de la casa reaccionaba ante cada presencia nueva, desde simples exploradores hasta personas atraídas por leyendas de riquezas o secretos familiares. Una noche, un grupo de jóvenes llegó al pie de la colina. Risueños, con linternas y cámaras, no tenían idea de la historia de la casa. Para ellos era solo un reto urbano, un lugar abandonado lleno de misterio y diversión. Cuando cruzaron el portón oxidado, la casa reaccionó inmediatamente. Las paredes temblaron, los susurros comenzaron a multiplicarse y sombras distorsionadas aparecieron en las ventanas. Valeria sintió cómo la adrenalina de los intrusos alimentaba los ecos antiguos que ella misma contenía dentro de la casa. «No esta vez», susurró. «No dejaré que lo que ocurrió con mi familia se repita». Al ingresar al vestíbulo, los jóvenes comenzaron a fotografiar los muebles polvorientos y los cuadros antiguos. Una risa distante los hizo detenerse. Una sombra cruzó la sala, apenas perceptible, y una de las linternas parpadeó violentamente. El pánico comenzó a propagarse. Valeria, usando su nueva forma espiritual, se manifestó parcialmente. Una figura translúcida con ojos que brillaban con un fuego frío. No buscaba hacerles daño, solo guiarlos. Uno de ellos se detuvo frente a la escalera del sótano y sintió un frío paralizante. El corazón le latía con fuerza, mientras un susurro parecía invadir su mente. «Vete, antes de que sea demasiado tarde». El joven retrocedió y la alarma se propagó entre el grupo. Gritos de confusión y miedo resonaron por la mansión mientras la casa misma comenzaba a mover objetos, cerrando puertas y guiando a los intrusos hacia la salida sin causarles daño físico.
Valeria podía sentir cómo su presencia calmaba la oscuridad latente. La casa todavía estaba viva, todavía respiraba terror, pero bajo su vigilancia, los curiosos podían irse sin sufrir. Sin embargo, cada visita alimentaba un recordatorio. El miedo persistía, y la historia de su familia seguía siendo un eco dentro de los muros. Cuando los jóvenes finalmente abandonaron la mansión, jadeando y temblando, Valeria se retiró a los corredores superiores. Sabía que este era solo un ciclo más en la historia interminable de la casa. Cada visitante, cada curioso, cada imprudente que entrara sería testigo de fragmentos del pasado. Sentiría el frío de los recuerdos y la presencia de aquellos que habían sido atrapados antes. Mientras la luna se alzaba sobre la colina, Valeria contempló la mansión. No había miedo en sus ojos, solo vigilancia y resolución. La casa había reclamado su último sacrificio, pero ella había logrado transformar el terror en protección. «Mi familia descansa», susurró, «y mientras yo esté aquí, nadie más sufrirá como ellos». Pero la noche no ofreció consuelo absoluto. En los rincones más oscuros, los símbolos antiguos vibraban débilmente, recordándole que la casa siempre esperaba, siempre observaba, y que en algún momento nuevas generaciones tendrían que enfrentar sus secretos. Valeria caminó por los pasillos, observando cómo la mansión respiraba a su alrededor. Había ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad contenida en sus muros continuaba. La verdadera naturaleza del terror, comprendió, nunca desaparece por completo, solo cambia de forma. Y mientras el viento aullaba por la colina, la casa parecía susurrar su historia a quienes quisieran escuchar, y a quienes no, simplemente los dejaría sentir el frío del miedo. Pasaron años, aunque en la casa el tiempo no seguía el ritmo del mundo exterior. La mansión permanecía intacta, con sus paredes cubiertas de polvo, sus puertas crujientes y sus sombras siempre presentes. Pero dentro, Valeria ya no era la misma que había llegado hace meses. Se había convertido en la guardiana eterna de su familia, el vínculo que mantenía la oscuridad bajo control. Cada noche podía sentir a quienes entraban, curiosos, exploradores, aquellos atraídos por historias de fantasmas o secretos familiares. Muchos solo veían polvo y sombras, pero Valeria los percibía como chispa de vida y miedo, fragmentos que la casa almacenaba para recordar. Una noche escuchó un sonido distinto, una voz humana, clara y fuerte, llamándola por su nombre. Se dirigió al vestíbulo y vio a un hombre mayor, un descendiente lejano de su familia que había oído rumores sobre la mansión. Él no venía por curiosidad ni por diversión, venía a buscar respuestas sobre su linaje y la maldición de la familia. Valeria se acercó a él como un reflejo, no visible, pero sentida. Sus ojos brillaban con la luz de siglos de conocimiento y dolor. El hombre se arrodilló frente al altar principal, temblando. «He venido a entender, a reparar lo que pasó con mi familia». Valeria sintió un escalofrío. Sabía que esta era una prueba. La casa había dejado que llegara hasta aquí por una razón. El ciclo debía continuar, pero ahora podía ser diferente. «Escucha», susurró Valeria en su mente. «La casa no mata sin motivo. Ella prueba. Solo los que comprenden el precio del miedo pueden sobrevivir y usar su poder para proteger lo que queda de nuestra familia». El hombre asintió, comprendiendo instintivamente que la mansión y su guardiana eran la clave para preservar la historia y los secretos de su linaje. Juntos caminaron por los pasillos, y Valeria le mostró los fragmentos de memoria de la familia, los horrores del pasado, las sombras que habían atrapado a sus antepasados, los pactos oscuros y los sacrificios que habían marcado cada generación. «Ahora entiendes», dijo, «esta casa vive porque nosotros vivimos en ella, y porque el miedo nos recuerda que debemos proteger lo que amamos». El hombre, con un gesto solemne, colocó su mano sobre el altar. Un vínculo silencioso se formó entre ellos. Él podía comprender, ayudar y aprender, pero solo Valeria, la guardiana,
podía mantener el equilibrio. La casa suspiró suavemente, como si reconociera la fuerza y la sabiduría recién introducidas en su núcleo. Desde ese momento, Valeria dejó de estar sola. Aunque seguía atrapada entre las paredes, su sacrificio ya no era un tormento solitario. Había legado su conocimiento, su vigilancia y su sacrificio a alguien que podría continuar la protección. La mansión seguía respirando miedo, pero ahora también respiraba vigilancia y entendimiento. Con el tiempo, los rumores de la casa cambiaron. Ya no se hablaba solo de terror, sino de misterio, legado y sacrificio. Valeria, invisible y eterna, recorría los pasillos y corredores, recordando, protegiendo y enseñando a quienes tuvieran el valor de comprender la historia de su familia. Y así la casa permaneció, viva, temible, pero bajo control. Un lugar donde el miedo no se extinguía, sino que se transformaba en lección. La historia de la familia, sus secretos, sus horrores y sus sacrificios estaban ahora contenidos y vigilados, porque algunas casas no mueren, algunas casas viven, y algunas, como la mansión de Valeria, guardan el terror, pero también la esperanza.